Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí listo, presente. Doctor Julián González Trinidad, joven amigo de aquellos años. De aquellos años en hidrociencias, listo. Sí. Maestro Crespo, maestro Crespo. Sí, adelante, Son. Sí, bueno, vamos a dar reinicio a este ciclo de conferencias y continuar con la programación. En esta oportunidad, en la siguiente conferencia la va a presentar el doctor Julián González Trinidad y el doctor Martín Bolaños va a presentar al conferencista. Doctor Martín, ¿ya está por ahí? sí, aquí estamos ya listos. Adelante, doctor, por favor. Bienvenido, doctor Julián. Gracias, aquí a la orden. Muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos nuevamente todos y todas. Vamos a reiniciar la sesión vespertina. Vamos a tener otras cuatro excelentes presentaciones y al final las conclusiones y relatoría de este evento por el doctor Adolfo Exebio. Entonces, en primer término de esta sesión, me corresponde presentar al doctor Julián González Trinidad, quien es docente de la Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, el UMAT. Forma parte del Programa Académico de Ciencias y Tecnología del Agua en la Unidad Académica de Ingeniería, específicamente en el Programa Académico de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus áreas de especialidad son hidrología, hidrogeoquímica e irrigación. Tiene diversos reconocimientos, entre los que destacan ser perfil PRODEP de la SEP, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la CECITI. Forma parte del cuerpo académico consolidado de la UAS también en el uso de recursos hídricos en zonas semiáridas con distinción y vigencia indefinida. Ha dirigido y colaborado en proyectos en temas de hidráulica urbana, hidrología superficial y subterránea para la Comisión Nacional del Agua, para asociaciones de usuarios de unidades y distritos de riego, Comité Técnico de Aguas Subterráneas, COTAS, la UNAM, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Aachen en Alemania, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y Grupo Peñoles, entre otros. Asimismo, ha publicado más de 20 artículos científicos indizados en JCR y ha participado en congresos nacionales e internacionales en temas de hidrología, irrigación y agua subterránea. También ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura, 28 de maestría y más de 6 de doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas y otras instituciones, y además es coautor de 3 libros del área de ingeniería. Entonces dejo con ustedes al doctor Julián González Trinidad, que nos presentará el tema Estrategias de Sustentabilidad Hídrica para el Estado de Zacatecas. Por favor, si le pueden permitir compartir su pantalla. Maestro Memo, maestro Guillermo, si lo puede hacer con anfitrión al doctor Julián González, por favor. Maestro Guillermo, Guillermo Crespo, Sí, que intente compartir, por ya favor. está. Dale, voy a intentar compartir. Bueno, Sí, no, no, adelante, doctor Julián. Sí, no sé si sí se ve. está Sí, ya se cargando. empieza, ya se está viendo, sí. Nada Dale. más, si la puede poner en modo presentación. Modo presentación. Bien, voy para acá. Al inicio, voy para acá y en modo presentación, aquí lo voy a poner y listo. Creo que esa es la última, ¿verdad? Ahí Sí, sería. Ahí sería la primera. ahí se ve bien. Muchas Ok, gracias.
Ok, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Para mí me da muchísimo gusto, ¿verdad? Que me hayan invitado a este diálogo, estas pláticas, estas conferencias sobre el agua, ¿verdad? Que es algo muy importante. Yo soy egresado con mucho orgullo del Colegio de Posgraduados, hice ahí la maestría. Estuvimos ahí el doctor Rubiño y un servidor, 90-91. Veo por allí, por ejemplo, que está ahorita coordinando el programa el doctor Exebio, muy buen maestro, excelente persona también. Entonces, pues hidrociencias a mí me permitió hacer muchas cosas interesantes. Bien, entonces le he llamado Estrategias de Sustentabilidad Hídrica para el Estado de Zacatecas. Mi nombre es Julián González Trinidad y soy docente investigador. Siempre es muy interesante platicar sobre el agua, ¿no? Yo inclusive indico o comento cuando hacemos este tipo de conferencias o de pláticas que festejamos el Día del Agua y tenemos mucho tiempo festejando el Día del Agua, o sea, no es nuevo. Al menos tenemos, no sé, 25 o 30 años y no vemos el efecto realmente, no vemos el efecto de producto de esa conciencia que o que debemos arreglar. Le cambiamos de título, ¿no? Los glaciares, aguas con el agua en el semidesierto, pero realmente no hemos impactado en esa parte, ¿no? Les platicaré un poco en Zacatecas cómo nos encontramos en este momento, ¿verdad? Y luego, pues, una serie de preguntas, una serie de comentarios que ustedes hagan, lo cual es muy agradable porque se pueden enriquecer los trabajos y demás. Bien, entonces, el estado de Zacatecas, aproximadamente tenemos 1.5 millones de habitantes, aproximadamente con el último censo 2020. Pero algo interesante en esta región es que el 60% de la población se encuentra concentrada principalmente en la zona conurbada o en los municipios de Fresnillo, Calera, Zacatecas, Guadalupe, donde ahí está el 60%. Estamos hablando del orden casi de 800,000 habitantes, ¿no? ¿Esto qué ha generado? Pues ha generado una disputa muy fuerte por el agua, ¿verdad? Y si se proyecta el incremento de la población, pues la demanda del agua se estima que va a andar también con un incremento del orden del 30 y 40% para el sector urbano, industrial y agrícola. Zacatecas no tiene un desarrollo industrial importante debido a que, pues justamente, no tenemos esa agua que esperaríamos. Nosotros dependemos prácticamente del agua del subsuelo y ahorita les platicaré un poco lo que estamos haciendo. Entonces, empiezo un poco el debate, ¿verdad? Esos datos históricos, esos datos tradicionales, vamos a decir, de quién usa el agua, creo que esos datos debemos cambiar ese paradigma. ¿Por qué? Porque genera conflicto entre ellos mismos. ¿Quién tiene el problema? ¿El agrícola o el urbano o el industrial o quién hace mal uso del agua? La agricultura es importante porque yo creo que el agricultor no se toma el agua y ahí en hidrociencias hay mucha experiencia, mucho conocimiento al respecto, donde el agricultor utiliza el agua para producir los alimentos que todos necesitamos. Entonces, sale la pregunta clásica de dónde obtendremos el agua. O sea, ¿dónde obtendremos el agua para fines urbanos, para fines industriales, para fines agrícolas, pero sobre todo para fines urbanos? La población o las manchas urbanas han sido las que han sido más sacrificadas. ¿Por qué? Porque la industria y la agricultura pues no deja de hacer muchas cosas. Sin embargo, también hay fenómenos muy interesantes en la agricultura. Si nosotros vemos en esta región, si yo calculo la media aritmética, son 550 milímetros contra una evapotranspiración potencial de 1200. Bueno, ahí creo que hay un error, son 1200, no son 12,000. Entonces, estamos hablando que tenemos un déficit de agua con respecto a lo que sería la evapotranspiración. Bien, por otro lado, yo les decía que el agua del subsuelo es, pues, la principal fuente, ¿verdad? Pero vean, aún en el siglo, estas fotos parecieran que fueran de los 70, de los 80, de los 90, pero aún en el siglo XXI
tenemos equipo de bombeo de baja eficiencia electromecánica. Esa es la realidad. Aunque los programas Motur han venido a beneficiar algunas cosas, en teoría, solo se cambió el equipo de bombeo, lo cual a muchos usuarios favoreció para sacar más agua. Entonces, cuando llega uno con el usuario y dice, oiga, pues no sé, la bomba vertical ya no es funcional, ¿verdad? Su equipo electromecánico pues está mal, tenemos que cambiarlo. Entonces, pues el usuario me dice, estoy de acuerdo, ingeniero, o no sé, pero ¿qué quiere? No tengo dinero económico, si no tengo dinero para hacerlo yo, si el gobierno me apoya, pues con gusto yo haré el cambio. Entonces, quiere decir que la agricultura, si no es rentable, ¿por qué siguen sacando agua? Es un gran paradigma que tenemos por allá. Sale. Por otro lado, los datos oficiales ya no pueden ser válidos. Es mi punto de vista, ¿verdad? Si yo entro a la estadística del agua, indica que el escurrimiento superficial total virgen del estado de Zacatecas son 2.294 hectómetros metros cúbicos y que solo se captan en presas o bordos el 32%, 734 hectómetros metros cúbicos en 137 presas y no sé. Pero si veo los datos ahorita de las presas, no estamos ni siquiera al 50%. Entonces, ¿dónde quedó ese escurrimiento? No existe. ¿Por qué? Porque la lluvia ha tenido una variación espacio-temporal, de tal manera que en ocasiones las imágenes que yo tengo ahí de la presa Independencia, una presa de una unidad de riego pequeña, 10 millones de metros cúbicos para 1.000 hectáreas, en este momento está vertiendo. Y vean cómo aguas abajo el arroyo o el cauce lleva bastante agua. Sí, pero es un evento que puede ser que en un periodo de 15, 20 años se presentó. Por lo tanto, tenemos que actualizar los datos y entender que el modelo ortoniano, es decir, donde yo calculo con la media de la lluvia para toda la cuenca, no es válido. O sea, ¿y no es válido por qué? Pues porque ya no se comporta así. Sale, continúo. Por otro lado, es muy conocido, ¿verdad? En hidrociencias, en el 90, 91 que estuvimos por allá, tuvimos la oportunidad de estar con nuestros maestros, como les decía, y conocer la infraestructura hidráulica de la redistribución de las unidades de riego y los distritos de riego, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que sigue sin conservación, sin mantenimiento, siguen canales a cielo abierto y entre otras cosas. Pero algo interesante que vemos en nuestra región es que la red de distribución de agua potable también es obsoleta. Entonces, vean, la imagen del lado derecho me indica que es una red obsoleta, ¿no? Que no está trabajando eficientemente y entonces es otro problema serio que tenemos por ahí. Bien, lo que les comentaba. Como nosotros dependemos del agua subterránea, entonces en los últimos 20 años, por así llamarlo, al menos en los últimos 20 años, nos hemos dedicado a tratar de entender dos de los acuíferos importantes, que es el acuífero Calera y que es el acuífero Chupaderos. El acuífero Chupaderos es un potencial agrícola para Zacatecas y el acuífero Calera también es un potencial agrícola para Zacatecas, pero además ahí está la mancha urbana, esta que yo les decía, de la ciudad de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Calera, principalmente. Si yo sigo trabajando con los datos históricos y hago interpolaciones, que esa es otra bronca que a veces traemos, que si hacemos interpolaciones, en ocasiones no tenemos la información a detalle. Si ven ustedes lo histórico, ¿no? Y lo histórico, por ejemplo, del lado del acuífero, en el piquito ahí donde está una manchita azul, ahí me indica que hay mucha lluvia o hay mucha precipitación del orden de 496.3, por así decirlo. Pero cuando hago el análisis de los últimos 15 años, esa mancha desaparece. Pero además preocupante, porque la conexión entre los dos acuíferos aparecen manchas en los últimos 15 años rojas por abajo del orden de 400, 500 milímetros y empieza pues a preocupar. Entonces, el histórico, o bien, mi pregunta sería, ¿sigo calculando con el histórico o sigo calculando con los últimos 15 años? ¿Qué está pasando en los últimos 15 años? La misma Organización Meteorológica Mundial
en su alerta ha dicho, bueno, vamos a tratar de entender el fenómeno mucho más en un periodo mucho más corto. Entonces, eso me permite entender que el acuífero no se está recargando, o sí se está recargando, o en la zona donde se presenta la precipitación, ya puse una mancha urbana, ya puse una plancha de concreto y demás, y ya afecté esta parte. Por otro lado, nosotros vemos, no más en Zacatecas, sino a nivel nacional, la contaminación y las descargas de aguas residuales crudas a arroyos y a ríos. Entonces, nosotros tenemos una idea, tenemos un paradigma de que esa agua ahí está presente. Ahí está, el agua que ocupamos de emergencia para la ciudad, ahí está en el agua residual, que hay que tratarla desde luego, pero generalmente se piensa mejor en construir una presa a 250 kilómetros y traernos a través de un acueducto. Fíjense, pues si el agua ya la estoy tirando ahí, y aparte voy a traer agua de otra cuenca que también ya no es tan fácil porque el conflicto social es más complicado, pues entonces no estoy atendiendo bien el modelo. Esa agua residual debe entrar al balance, debería entrar al balance. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero hay que tratarla. Desde luego que hay que tratarla, ¿no? Desde luego que hay que tratarla. En mi tesis doctoral yo hice algunos aspectos de cómo utilizar el agua residual o intercambios por agua limpia con agua residual. ¿Ya? Hemos hecho nosotros una estimación. ¿Qué pasaría si seguimos explotando el agua del subsuelo? ¿Qué pasaría si hacemos una presa nueva? ¿Y qué pasaría si limpiamos el agua? Y es más barato limpiar el agua para meterla de vuelta a la red que construir una presa o bien seguir explotando el agua del subsuelo. Y hay modelos de ejemplo a nivel internacional, porque luego a veces en México somos ahí medios curiosos, ¿verdad? Que queremos asumir algunas metodologías, ¿verdad? Orange Cove, California, hemos estado por ahí y entonces ellos ya están limpiando el agua para meterlo a la red y quitarle la presión a la presa o quitarle la presión al pozo. Otra cosa también que tiene que ver es con el ordenamiento territorial. En los proyectos PRONACES estratégicos de CONACYT, nosotros propusimos un proyecto que le llamamos reordenamiento del agua, reordenamiento del aspecto hídrico. Vean, los asentamientos humanos están sobre los cauces naturales. Ese es un problema serio que tenemos. De tal manera que, como les decía, si ese cauce natural era una zona de conducción o era una zona de recarga, pues ya lo estamos afectando, porque estamos nosotros afectando lo que tiene que ver con la recarga de ese acuífero y por lo tanto, pues una parte del agua que iría al subsuelo. Creemos nosotros, ¿verdad? Y hablo de nosotros porque somos un grupo de trabajo de investigadores, ¿verdad? Que trabajamos en la licenciatura también en ingeniería de sistemas hídricos que la propusimos, en la maestría en el campo del agua, ¿verdad? Es una maestría en ciencias integral, pero ahí tenemos el área del agua y el doctorado en el agua, ¿verdad? Nuestro cuerpo académico, como les decía, es un cuerpo académico consolidado con el nombramiento que se nos dio de indefinido por estos aportes que hemos hecho, ¿no? Nosotros creemos que en el manejo del agua debe cambiar la forma de cómo estamos administrando el agua. Debe cambiar, ¿no? De otra manera, difícilmente vamos a lograr las cosas. Por otro lado, necesitamos integrar aspectos sociales, económicos, ambientales y técnicos en los proyectos estos integrales. Pero vuelvo hacia atrás, esto no es nuevo. Esto en hidrociencias, les digo, en el 90, 91, que yo tuve la suerte, ¿verdad? De estar allí, de formarme allí, ¿verdad? Pues entonces ya se veía. Muchos de esos aspectos, el maestro Eusebio, el doctor Benjamín, entre otros, pues ya nos daban algunos aspectos de ello, pero no viene todavía cómo aplicarlo y demás. En esta parte nosotros hemos llamado muy claramente
les digo, en el proyecto que propusimos al CONACYT, en PRONACES, de lo que sería el modelo, el sistema socioambiental del agua. Es importante entender eso, ¿verdad? Porque de otra manera, pues no vamos a poder nosotros lograr el éxito de tener un buen manejo del agua y por lo tanto un aprovechamiento óptico. Sigo insistiendo y lo digo por experiencia y demás, que falta la formación e inserción en el campo laboral de especialistas de alto nivel que coadyuven a ello. Lamentablemente, el gobierno o las instituciones oficiales de México, en lugar de crecer, han disminuido. Por ejemplo, el distrito de riego, el 034 Zacatecas, prácticamente dispone de 3, 4 personas, ¿no? Y aunque algunos usuarios han contratado a ingenieros por módulo de riego, no sigue siendo suficiente. Entonces, necesitamos seguir formando especialistas en este nivel que se incorporen a tratar de entender este aspecto del manejo del agua y desde luego, pues les repito, Hidrociencias, pues este es un líder nacional en esta parte, ¿no? Con respecto a las fuentes de almacenamiento, es otro concepto equívoco desde nuestro punto de vista, ¿no? Zacatecas tiene 34 acuíferos, voy a cambiarle un poco la diapositiva, sería así, 34 acuíferos y luego la palabra sobreexplotado. Yo no entiendo realmente qué es la palabra sobreexplotado. Bueno, desde el punto de vista económico, pues a lo mejor sí lo entiendo, ¿no? Pero repito, si no hemos llegado al basamento del agua subterránea, realmente no conocemos el agua subterránea. Y vean cómo allí en esa parte tenemos toda una mancha roja, ¿sí? Que si algo el balance clásico, ¿verdad? Que desde la licenciatura, posteriormente los posgrados nos enseñaron, pues me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque hay variables que no conozco. El bombeo, por ejemplo. El bombeo en ocasiones es una pequeña muestra, pero cuando yo pongo el bombeo real en el balance, me dan datos muy interesantes, pero con agua dicen no. Cuando yo pongo la evapotranspiración, dice no. Y entonces los datos se van acomodando conforme yo vaya analizando y siempre me va a dar negativo. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque además si vemos la ecuación de la norma, la 011, vean allí, hay aspectos que luego se los resto y luego se los sumo y me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque estoy viendo un solo pedacito del acuífero. No estoy viendo todo el acuífero. Y luego, todo lo verde sería agua disponible, ¿no? Pero si me voy a la parte, no sé, norte de Zacatecas, hacia la parte norte, pues el agua a lo mejor no tiene las condiciones de calidad. Entonces, no sé, habrá que ver ahí cómo tener más. Para tratar de entender este concepto, nosotros hemos trabajado en una teoría que se llama la teoría de sistemas de flujo, ¿verdad? Que no es nueva. Todo desde 1800 y algo ya lo proponía. Entonces, vean, si yo veo o adapto la teoría de sistemas de flujo, yo puedo visualizar dónde está la zona de recarga. Y a través de la hidrogeoquímica o a través de la hidrogeología, yo puedo ir monitoreando cómo se comporta los flujos locales, los flujos intermedios y los flujos regionales. Y vean ahí el basamento, ¿dónde está el basamento? Entonces, esta teoría cambia y puede modificar el balance. Porque vean, el cuadrito que tiene seleccionado allí el doctor Carrillo Rivera, que en paz descanse, un doctor el cual nosotros también participamos ahí del Instituto de Geofísica de la UNAM, ¿verdad? Pues vean cómo él en su adaptación pone que el balance solo está en ese cuadrito que tiene ahí las diagonales y demás. Y ese balance solo puede captar el flujo intermedio. Entonces, si no conocemos nosotros adecuadamente todo el comportamiento del acuífero a través de la teoría de sistemas de flujo, vamos a seguir trabajando en los administrativos y la solución no va por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me permite ver
que el agua tal vez viene de otro acuífero y tal vez tenemos que empezar, como decía en la diapositiva 1 o 2 anterior, a pagar el costo ambiental de que donde dice la división del flujo regional o la zona de recarga, tenemos que empezar a protegerla. Y decirle al usuario, ¿sabes qué? No me cambies el uso de suelo. Déjame ahí el pasto, déjame ahí el nopal, déjame ahí el mezquite y demás, porque esa zona de recarga es importante para el agua que yo estoy sacando en el punto donde esté trabajando y demás. Bajo este esquema de la teoría de sistemas de flujo, hemos trabajado, como les decía al inicio, también de la, ¿cómo se llama? Del comportamiento de la lluvia. Hemos trabajado en los acuíferos Calera y el acuífero Chupaderos. Y nos hemos dado cuenta interesante de cómo los sistemas de flujo, cómo la interacción entre ellos dos y cómo nos permite, por otro lado, entender también cuál es la edad del agua. Pero hay un gran problema que para hacer investigación y hacer estudios a detalle se ocupa dinero. Y entonces dicen, el agua es importante, pero finalmente cuando uno trata de meter proyectos, no hay dinero. En ocasiones dictaminan y te dicen, su proyecto es positivo, pero no hay dinero. Ese es un problema serio. Entonces, ¿qué hacemos como investigadores? Pues ahí de lo que vamos consiguiendo, en ocasiones, convencemos a un usuario, convencemos a una industria, nos dan algo de dinero y bueno, pues se va haciendo esta teoría de sistemas de flujo y hemos permitido nosotros indicar que parte del acuífero, pues viene de otra, viene de más lejos el agua y eso es favorable, ¿verdad? Inclusive con algunos usuarios hemos platicado, bueno, si no nos lloviera aquí, pues, y nos llueve en la zona de recarga, nos puede favorecer. Por otro lado, acá en esta, por otro lado, más o menos se estima que Zacatecas tiene 15,000 pozos en esos acuíferos 30 y tantos que yo les decía, de los cuales se extrae 1,125 hectómetros metros cúbicos. Y volvemos a ese mismo pastel clásico, 75% para la agricultura. Recuerdo en una plática que dio el doctor Benjamín de León Mojarro, ¿verdad? Cuando le estaba encargado aquí del organismo operador de agua potable, entonces una persona le dice, oiga, doctor, entonces, si el problema es que gastamos mucha agua para comer, pues dejemos de comer o bajemos nuestra dieta. No, o si la agricultura es el problema, pues entonces quitémosle agua. Y creo que no es así. No podemos pelearnos nosotros en ese sentido y tendríamos que hacer, pues, propuestas positivas siempre, ¿no? ¿Ah? Pero vean más o menos, se estima que solo 900 millones de metros cúbicos se recargarían. ¿Pero cómo? Con la ecuación de balance, no con el estudio real del sistema de flujo y tomando una precipitación media de 450 milímetros. Si ustedes ven cuando les presentaba yo la interpolación, hay lugares que no caen ni siquiera 250 milímetros. Entonces, el seguir utilizando la media como tal, creo que no nos va a poder favorecer. De tal manera que en el caso del agua del subsuelo, es importante entender el modelo conceptual. ¿Cómo se está comportando este acuífero? ¿Cómo se está comportando el agua del subsuelo? Y para ello hay que elaborar los modelos conceptuales. El modelo conceptual nos va a permitir cosas interesantes, ¿no? Si yo parto del terreno natural, es decir, donde yo estoy pisando, por así llamarlo, y si estuviera en la elevación 2100, ¿verdad? Y yo puedo visualizar, les decía, hacia abajo, cómo se encuentra geológicamente el material, me ayuda a muchas cosas. Por ejemplo, pueden decir, bueno, pues el agua subterránea tiene muchos nitratos o tiene mucho arsénico. Sí, pero debo entender si el arsénico es antropogénico o es natural. Fíjense, nosotros en Zacatecas tenemos aproximadamente desde el 80 a la fecha explotando estos dos acuíferos, Calera y Chupaderos.
con cargas inorgánicas fuertes de fuentes de nitrógeno. No sé, urea, nitratos, sulfatos, entre otros. Y los estudios que hemos hecho, al menos hasta el monitoreo 2020, 2021, estamos empezando el 25, no rebasa la norma de el límite permisible de nitratos. En la actualidad estamos trabajando en un proyecto de frontera en coordinación con la gente del UNAM, la doctora Graciela y el doctor Jesús Carrera de España, de Barcelona, justamente para tratar de entender cuál es el comportamiento de los nitratos, y en Zacatecas no encontramos de gran orden arriba de la norma. Sin embargo, en la laguna sí encontramos, ¿verdad? Entonces, eso me permite identificar los grupos de agua y poder indicar como tal. Pero repito, tenemos que investigar. Donde nosotros tenemos arsénico, hemos desarrollado algún trabajo sobre bioabsorbentes para limpiar el arsénico, y ese bioabsorbente lo hemos logrado a través de los residuos de sandía. Bueno, cuando yo veo un sistema hídrico así ideal, pues me imagino ese, ¿verdad? Ese que está allí, donde es un modelo integral, donde yo tengo la lluvia allá arriba, en las montañas, genero un escurrimiento, la guardo en una presa o lo guardo en un pozo, y luego genero la red de agua potable, hago el abastecimiento urbano, y luego genero la planta de tratamiento, y luego la planta de tratamiento lo llevo a, no sé si la voy a utilizar en agrícola, o bien la voy a descargar a causas naturales ya con un tratamiento, y eso me permite a mí tener un sistema ideal, tener un sistema adecuado, y eso es el ordenamiento, y eso significa que tenemos que intervenir todos. Si yo sigo como autoridad siguiendo decir, no hay agua, llega un ama de casa y digo, no hay agua, señor, es que no hay agua, ¿no? Si la ama de casa me dice, oiga, ¿pero por qué el agricultor fulano no apaga el pozo? Él sí tiene agua para regar. ¿O por qué la industria fulana sí tiene agua y él la está utilizando? Entonces, estos modelos conceptuales, o este modelo de tener un sistema hídrico ideal, es el que tenemos que aspirar para ser realmente amigables con el ambiente, y estemos festejando el Día del Agua, pues continuamente, positivamente, pues a favor de nosotros. Y creo que muchas gracias. Por ahí está mi correo, jgonza@guas.edu.mx. Espero que estos datos, esta charla que aquí compartí con ustedes, haya servido, y cualquier comentario, cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias, doctor Julián, por esta plática, siempre pues muy interesante, y aunque se enfoca fundamentalmente a la problemática de este recurso en el estado de Zacatecas, pues sabemos que desafortunadamente este tipo de problemática se tiene en muchos otros estados, en muchas otras regiones de nuestro país, y cada vez con mayor severidad, derivado por el crecimiento poblacional, por la falta de infraestructura, como ya bien lo relató, por la falta de planeación, y ahora también pues por cuestiones de cambio climático, ¿no? Todavía aún más agudizados estos problemas. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguno de los compañeros quiera hacer alguna pregunta. Aquí en Eh, el chat únicamente lo felicitan, doctor, por su charla. La recarga de nuestros acuíferos es en todo el país. ¿Alguna metodología que nos pueda compartir de cómo estimar el agua de los acuíferos? Escribe Rigo. Ok, yo les decía que para estimar la recarga de los acuíferos estamos utilizando la teoría de sistemas de flujo, ¿verdad? Tratar de entenderlo, y entender el modelo conceptual. Este modelo conceptual te va a permitir saber dónde está el área de recarga efectiva, porque fíjense,
Y allí ustedes lo van a entender muy bien porque es una de las áreas de especialidad de hidrociencias, ¿no? Si yo pongo o riego o cae una lluvia, mi pregunta es, ¿rebasa el primer horizonte del suelo? ¿Rebasa la zona de raíces? Es la primera pregunta que yo puedo hacer. ¿La infiltración realmente es vertical o es como un bulbo de humedad, como cuando diseñamos los riegos por goteo por cintilla? ¿Verdad? ¿Cómo estoy seguro que llegaría a la zona saturada? Ah, bueno, porque este medio me permite a mí, el medio conceptual me permite ver que tengo una falla geológica que está conectada desde los primeros metro y medio del horizonte A o B hasta el metro y medio, y esa es la que me va a ayudar a conducir el agua del subsuelo. Generalmente el agua del subsuelo va a caminar por las fallas geológicas. Y por la experiencia que nosotros tenemos con Grupo Peñoles, de modelos interesantes que hemos trabajado allí, pues nos damos cuenta que esas fallas geológicas son las que ellos no quieren encontrarse llenos de agua. ¿Por qué? Porque se va a inundar la mina. Entonces, entender el modelo conceptual a través de la hidrogeoquímica y de la hidrogeología te va a permitir definir cuáles son las zonas de recarga y las que tienes que proteger. Por ahí iría un poco la idea. Muchas gracias, doctor Julián. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Martín, Sí, adelante, doctor Xavier. pues yo sí, nada más saludar a Julián, pues hace muchos años que ya no nos vemos, Sí, maestro Exebio. y darle mis saludos, escucharlo y abrazarlo y Y felicitarlo, ¿no? Felicitarlo por su crecimiento, por su propuesta y por la claridad de sus conceptos. Julián, un abrazo, muchos saludos. muchas gracias, doctor Exebio, maestro Exebio. No, desde luego que mucho de esto que yo he aprendido y he manejado, se lo debo a usted también, maestro Exebio. Un gusto saludarlo y espero que pronto por ahí físicamente nos veamos. Gracias, Julián, ya nos veremos pronto. Si me permite, doctor Bolaños. Sí, adelante, doctor Dueños, adelante. Pues conozco a Julián desde el 90, fuimos compañeros de clase, de aula, y me recordó las clases de hidrología subterránea con el maestro Salvador Peña, que ya desde ese tiempo nos daba las clases. Ujú. Este, Como usted lo ha comentado, doctor Julián, pues es muy complejo, ¿no? Si en la hidrología superficial hay cosas todavía que debemos tomar en cuenta, como no tomar todos los años, sino los más recientes. Imagínense cuántas variables hídricas que no conocemos, que no tenemos la medición, cómo estos flujos regionales de intercambio de agua entre los acuíferos existen, ¿no? Los modelos a veces asumimos algunos parámetros hidrodinámicos, ¿no? Pues yo lo felicito por todo estos conceptos, modelos conceptuales que ha explicado y que seguramente habría que tomar en cuenta, sobre todo en la norma 011 que usted ha comentado de la disponibilidad superficial y subterránea de las aguas. Pero yo quería aprovechar para hacerle una pregunta, una consulta, doctor Julián, dada su experiencia. En la actualidad, el cultivo de frijol es un cultivo de prioridad nacional. Este, Se plantea que debemos tener más productividad. Y Zacatecas es uno, pues, de los estados con más producción de frijol. ¿Cómo ve la problemática de la producción de frijol en Zacatecas y en el país, doctor Julián? Muy bien, muchas gracias, maestro, doctor Rubiños, muchas gracias. Efectivamente, como dice el doctor Enrique Rubiños, ahí en el 90, el maestro este, Peña
ya nos regañaba a ambos, ¿verdad? En ocasiones ahí de esta parte, y efectivamente, pues esto ha venido abonando un poquito de más. Algo muy interesante lo que mencionó él, el frijol ha dado un giro bastante interesante en Zacatecas, al menos en los últimos años, ¿qué podría decir yo? En los últimos 3 años. Realmente en el ciclo, vamos a decir, primavera-verano 2024, 2023 y 2022, prácticamente el frijol en las zonas de riego, unidades de riego, ¿verdad? No se visualizaba superficie, doctor Rubiños. No se visualizaba, la verdad, porque no era de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio de garantía o el precio de venta era muy barato, ¿no? En esos mismos ciclos que estoy hablando, pero ahora yo de los de verano, de temporal, porque Zacatecas realmente es productor de frijol, pero en el temporal. Y como bien decía el doctor Martín Bolaños, el cambio climático ha afectado, tristemente, ¿verdad? Vamos a decir, si hago los últimos 10 años, no sé, me voy más atrás, 19, 20, 21, no, 19, perdón, 20, 19, 18, 17 y demás, en los últimos 10 años hemos tenido 7 años de sequía extremas que no logran, por ejemplo, en el 23 prácticamente no se levantó nada de frijol o muy poquito, porque la lluvia no logró satisfacer las necesidades hídricas. En el 24 fue un año benévolo, porque realmente el frijol poca agua. Realmente el frijol se puede sacar inclusive hasta con 30 centímetros de lámina. Así se los digo, hay agricultores que lo han hecho así con esa parte, ¿verdad? Y el año pasado fue muy benévolo y hubo pues muy buena producción. Pero este año, y a partir de esto que me dice el doctor Rubiños, donde la política nacional es producir los alimentos básicos, maíz, frijol y demás, los productores a partir del 24, 25, inclusive ahora están en ese ciclo que va a empezar, es muy favorable, doctor Rubiño, ya. Es muy favorable porque hubo un incremento en el precio de garantía y los rendimientos han ido hacia arriba, ¿no? En promedio, los rendimientos en riego andaban del orden de 2.5, ya lograron hasta 3.5, 4 toneladas. Entonces, es muy factible que el frijol se convierta de vuelta en uno de los estratégicos en las unidades y distritos de riego, sobre todo en la región que le estoy diciendo, aquí Calera, Chupaderos, Fresnillo, o sea, Guanaval, Río Grande y demás, pero la parte sur de Zacatecas es una región un poco más, por las condiciones climáticas, más hacia las hortalizas. Sería un poco el comportamiento, doctor Rubiños. Le agradezco, doctor Julián, y un abrazo también. Muchas gracias, doctor Martín. Adelante. Sí, muchas gracias, doctor Rubiños, por su pregunta y la respuesta, obviamente, del doctor Julián. Nuestro colega aquí del Colegio de Posgraduados, maestro Patricio, pregunta que si realizan algunas prácticas de conservación de suelos que permitan mejorar la optimización del agua en la agricultura, en el caso del estado de Zacatecas. Si conoce algunas de estas prácticas que se realicen, doctor Julián. Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Fíjense que en esta parte que nosotros mismos del agua subterránea hemos identificado como zonas de recarga, ha habido la construcción de muchas zanjas de infiltración a través de lo que son las curvas de contorno y demás. Y en la región frijolera sí se generan muchas obras de control para la erosión eólica, que es muy fuerte allá, y la hídrica también. Entonces, si hay muchas obras de control, de conservación del suelo y del agua, ¿verdad? A través de estos bordos llamados, los de las curvas de nivel, zanjas de infiltración y demás. Sí, sí, sí hay buen éxito en esa parte. Ah, qué bien, muchas gracias. No todo son noticias malas. No, claro, Qué bueno. claro, Y doctor. bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Si no hay alguien de nuestros participantes, pues entonces me permito hacerla yo.
Comentaba, doctor Julián, que hicieron una propuesta de un proyecto en los PRONACES del Sí, antiguo CONACYT. sí. Entonces, me gustaría preguntarle en esa propuesta, en ese proyecto que plantearon, eh, ¿qué mecanismos o qué estrategias propusieron implementar para involucrar sobre todo al sector social? ¿No? Sabemos que estas propuestas tenían que tener un enfoque transdisciplinario donde se involucrara no solo la parte académica, sino también gubernamental, de ONGs y sobre todo la parte social, ¿no? Para codiseñar justamente las propuestas de soluciones a estos graves problemas. Entonces, no sé si nos pueda platicar un poquito de eso. Claro que sí, sí, doctor, no, muy interesante la pregunta. Mira, nosotros efectivamente, como tú bien mencionas, tendría que ser una propuesta con un gran impacto social, porque realmente, bueno, pues todos sabemos y más que a veces las políticas del gobierno cambian, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos, inclusive no es que nos autorizaron el proyecto, a gente, creo que nosotros fueron, como ingenieros o especialistas del agua, fueron los únicos que nos dieron ese apoyo y los demás eran conservación de manantiales de, no sé, de Oaxaca y demás, más hacia el aspecto social ellos. Y inclusive nosotros nos decían que éramos los tuberos, ¿no? Porque un ingeniero siempre decimos, pues vamos a hacer un tubo, vamos a hacer un tubo y demás. Nuestro éxito estuvo, Doc, en que propusimos una cadena que le llamamos la cadena de decisión. Usuarios. Nosotros dijimos, si los usuarios no intervienen en el proyecto y no toman conciencia de lo que está pasando con el agua, pero que ellos lo midan, por darte un ejemplo. Si yo voy y le reporto al usuario que el nivel estático del agua del subsuelo se encuentra a 150 metros, por darte un valor, él no me la va a creer. Va a decir, no, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Si yo le digo al usuario que Grupo Peñoles no tiene problemas con los pozos o no está alterando los pozos vecinos de él, no me la va a creer. Entonces, nosotros involucramos en las tomas de decisiones más a los usuarios. Los usuarios tienen que intervenir en las tomas de decisiones. El segundo elemento es el gobierno. El gobierno, pero si ves, ya empieza el enlace usuarios-gobierno. Ya empieza el enlace usuarios-gobierno. Y el tercer, si el gobierno sigue siendo tajante y que te diga, no hay agua, ¿no? Si el gobierno no involucra a los usuarios, vean los problemas que traemos ahorita con los distritos, no recuerdo si es el 6 o el 7 allá en Chihuahua, porque en este año toca pagar el agua internacional. Y los usuarios dicen, ¿cómo vamos a pagar el agua si no tenemos agua nosotros? Entonces, si el gobierno sigue tomando decisiones unilaterales, no hay solución. Eso. Y el tercer elemento que propusimos, Doc, fue la academia. Si el gobierno sigue indicando que la academia por su lado, es decir, hagan papers, hagan artículos, ustedes deben hacerse SNI, no sé lo que tú quieras ponerme ahí, pero no se le ve aplicación o no se le quiere ver aplicación. Yo te decía de la norma, la 011, como bien dijo el doctor Rubiños, que la 011 es triste cuando tú vas y presentas y platicas con la gente que tiene mucha experiencia, también hay que decirlo, 45 años en el gobierno, en la Comisión Nacional del Agua. En ocasiones escuchas o tú, y ellos indican, trácese las equipotenciales a mano, doctor. Oye, ¿cómo? Pues se supone que ya tenemos un sistema de información, una herramienta que de hace rato nos enseñaron que nos puede llegar a interpretar mejor los datos, e interpolar mejor los datos. En ocasiones hasta modelos, hasta en ocasiones hasta sentido de hacia dónde va el agua, ¿no? De repente tú dices, bueno, ¿cómo? Pues ¿qué no se supone que el agua se mueve del punto más alto, más bajo? No sé. Entonces, la cadena usuarios, gobierno, universidad fue la que nos dio éxito para poder lograr acceder a ese recurso. Una vez que nos dieron el recurso, una parte era equipar, poner pluviógrafos, y nosotros capacitamos y en la actualidad los usuarios son los encargados de tomar los datos. Que ellos sondean
para que vean esta parte de que ellos me vayan viendo cómo va variando el agua y demás. Por ahí fue el éxito, Doc, que nosotros seguimos convencidos. Si esta cadena se une en este gran esfuerzo, creo que podemos lograr cosas positivas. Y bueno, y si la academia nos uniéramos todos los especialistas, que hay muchísima gente de muchísima calidad en la academia, yo les aseguro que estaríamos ahí también muy bien. Pero claro, hay que entender que en ocasiones la norma nos puede limitar, ¿verdad? Por ahí fue, doctor, más o menos el rumbo que le dimos al proyecto. Ah, qué bien. Sí, no, me parece excelente y qué bueno que hayan tenido resultados positivos, como los propios términos de referencia decían de estas convocatorias, pues eran proyectos que deberían tener incidencia, ¿verdad? Que tendría que estar aplicándose ya en el terreno, en los hechos concretos, con personas específicas también. Y qué bueno que haya dado estos buenos resultados, haber involucrado a los usuarios, sin duda es una excelente experiencia, que incluso ya estén tomando su información, ¿no? Ciencia ciudadana, como se conoce ahora. Así, Qué bueno, creo que por ahí a lo mejor va la solución a muchas cosas, ¿no? así mero, doc. Muy bien, pues doctor Rubiños, ya no hay más preguntas, creo que también ya agotamos el tiempo que correspondía para esta sección. Entonces le regreso el hilo de conductor aquí del foro. Gracias, Gracias. doctor Bolaños, y agradecer al doctor Julián González Trinidad por su brillante conferencia que hoy compartió con nosotros. Es familia Hidrociencias. Doctor Julián, siempre muy bien recibido, egresado de Hidrociencias y con la cachucha del Colegio de Posgraduados. Así mero, Muchas doctor. gracias, muchas gracias, Muchas amigo. gracias y aquí me quedo para escuchar las siguientes conferencias. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. continuamos con este ciclo de... Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias. Prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.